colectiva ahí. Vamos a platicar un poquito. Alguien que con sus palabras se recuerde lo que hizo el siguiente. Instrumentos de normación colectiva. ¿Qué implica esto? Son aquellas normas o conjuntos de normas que se pueden utilizar o que son acuerdos de los trabajadores y los patrones. ¿Y qué instrumentos de normación colectiva vimos? Perdón que no tenía. Dígame dos y dos. Pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios colectivos y el reglamento, los reglamentos, si no me recuerdo, el del arbitraje. ¿Alguien más? ¿Qué instrumentos de normación colectiva? Lo pregunto porque es importante que quede claro que el derecho es al colectivo de trabajo. ¿Qué instrumentos vimos el día de hoy? Ok. Expliquen el pacto colectivo con el trabajo. Es aquel que se realiza por los afiliados, los sindicados, los sindicalizados, con el fin de tener un bien común entre ellos. Okay. El convenio colectivo con el trabajo. Les recomiendo, si así lo consideran, llevar practicando una vez para sus privados. Cuando les pregunten qué son instrumentos o qué instrumentos de normación colectiva conocen, bueno, ya lo vimos, pactos colectivos de trabajo, por orden, ¿verdad? Contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos de condiciones de trabajo, pactos colectivos, reglamentos de trabajo y los convenios de condiciones de trabajo. Entonces, cuando hablamos, compañera, convenio colectivo, es un instrumento de normación colectiva, si así lo consideran. ¿Qué más? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué es un convenio colectivo? ¿Perdón? Los sindicatos. Es lo que leo y con sus palabras. Es cuando no hay un sindicato, se forma un grupo cualidad que su nombre es Comité Ahí vamos a ver, pero vamos por partes. ¿Cuál sería ya? se reúnen por un bien común que siente que es violado por el empleador. Así es. Esto lo vimos el día miércoles y siempre entramos en un resumen porque, vuelvo y repito, ¿cuál es la gran división o clasificación del derecho procesal de los trabajadores? Para que lo vimos el semestre pasado. ¿Okay? El derecho individual y el derecho colectivo. ¿Qué comprende el derecho individual? ¿Qué más? Sí, pero cuando hablamos de derecho procesal
analizar el trabajo que comprende el derecho individual. El conjunto de normas jurídicas que conforman los procesos entre patrono y entre patronos y trabajadores de propiedad. Recuerden ustedes que en la clasificación del derecho, yo sé que es el primer semestre, ya lo saben, pero recuerden ustedes que en la clasificación del derecho vamos a encontrar el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo son las normas per se como tal que regulan derechos y obligaciones para los humanos. Y el derecho adjetivo o el derecho procesal, ¿cuál es? Es el procedimiento y el que desarrolla esas normas sustantivas. Entonces, si vemos acá derecho individual, claro, procesal, ¿verdad? Vamos a encontrar ¿se recuerdan de esto? El juicio ordinario laboral. Y cuando ya tenemos una sentencia condenatoria y no pagan la persona que ha sido sentenciada, nos vamos al juicio ejecutivo laboral. ¿Qué es lo que pasa en el derecho colectivo? ¿Qué comprende el derecho colectivo? ¿Se recuerdan que vimos eso también? Okay, ¿y cuáles son esas dos grandes subdivisiones que se ven en el derecho colectivo? Para no ir tan lejos, clases de conflictos que regula la legislación. Lo vimos en el primer semestre. ¿Qué más? ¿Quién habló? Vía directa y judicial. No. Lo vimos a principios. Los conflictos colectivos de carácter económico-social y los conflictos jurídicos o de derecho. Los conflictos colectivos de carácter económico-social, ¿a qué se refiere, jóvenes? Eso lo vimos en el primer semestre, ¿se recuerdan? Yo lo que tengo entendido se refiere a las normas sucedidas no está contenida en el código. ¿Alguien más? Sí, está bien, pero clarificamos la idea. Esto que está acá es la base de todo lo que vamos a ver en el semestre. Si ustedes logran de verdad comprender esto, ¿por qué se lo digo yo? Miren, yo también estuve sentado en esta aula y algunos catedráticos que yo tenía eran muy buenos y otros pues, obviamente que han fallecido, tal vez se gritaban cuando les preguntaban. Entonces yo tenía temor de preguntar realmente cuál era la gran diferencia. Entonces, la base principal y primordial del derecho procesal colectivo del trabajo 2 está acá. A comparación de muy buenos catedráticos que yo tuve y otros que ya se los fueron con su vida, yo les quiero dar a ustedes la facilidad de que ustedes comprendan esto. Porque de nada me va a servir avanzar si ustedes no me han comprendido la base. Ustedes no me han comprendido de verdad cuál es, porque vamos a ver, ya vieron el programa de estudio. Bien, ustedes. Está fallando la página. Ustedes tienen que ponerle su página. Bien, pues, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Vean el programa de estudio. ¿Qué comprende las unidades que vamos a ver? Historia del trabajo. Conflictos colectivos de derecho. Sí, me podría preguntar qué interesante cada uno. El primero también. El primero también. Conflictos jurídicos de derecho, conflictos jurídicos o conflictos de derecho. Porque entonces, ¿cuál es la base? En el programa vamos a ver principios, vamos a ver cómo estaban organizados los tribunales de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fácil y sencillo, lo dijo Daniel. Daniel. Disculpe, antes de avanzar. El primero, el de hasta acá, ¿qué significa? ¿Este?
No. Con esa sentencia. Sentencia condenatoria. Gracias. No copien todo lo que yo les dije. Esto ya lo vimos. ¿Quién va a retrasar aquí? Todos ganaron, ¿va? Los que van a retrasar, ahí se recuerdan. Los que van a retrasar es, miren, la gran diferencia es derecho procesal de trabajo 1, los últimos semestres, solo es derecho procesal colectivo de la retrasar. Ustedes hagan en su mente ese match que les gusta de los todos. Quinto semestre, derecho individual del trabajo. Lo tienen que relacionar con el séptimo semestre, derecho procesal de trabajo 1. Sexto semestre, derecho colectivo del trabajo, derecho del trabajo 2. Lo tienen que relacionar en este semestre. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes divisiones del derecho colectivo del trabajo? Cuando en un centro de trabajo se quiere la mejora específica de las condiciones laborales de todos los trabajadores, se puede realizar de manera en armonía o de manera armoniosa, hablando con el patrono, y se puede llegar a un acuerdo y el patrono dice, bueno, entonces les voy a aumentar X cantidad de dinero. O cuando hablo de condiciones, ese es un punto. ¿Cómo van con sus tesis ustedes? Desde ya. Pero regularmente, a ver, leyó el convenio 87 de la OIT. Entonces, ¿cómo vamos a si no me colaboran también ustedes? Tienen que leer ustedes también, porque ahí está toda la base. ¿Alguien tiene internet ahí? Sí. Búsqueme el artículo 87, el convenio 87 de la OIT, por favor. ¿Lo tiene ahí? Sí. Artículo 3. Artículo 3. 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Ahí paremos. El Estado de Guatemala y cualquier Estado tiene prohibición expresa de tener intromisión directa en las organizaciones sindicales. ¿Qué es lo que pasó en Guatemala? Yo les comparto esto por experiencia, no por petulancia. Yo hace más de una década tuve la oportunidad de ser inspector general de trabajo, y cuando yo asumí el cargo, fui en mi despacho unas 200 solicitudes específicas de sindicatos que querían el cumplimiento de la Inspección General de Trabajo para que ellos dieran fe específica de las asambleas que ellos hacían. ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso era correcto? No. ¿Por qué? Porque el inspector de trabajo no puede tener intromisión. Porque, por ejemplo, cuando habían problemas, le decían al inspector, a ver usted que está acá, regule. Lo primero que hicimos fue venir y esas 200, más de 200 solicitudes puede declarar sin lugar. Y todos nos amparamos en ese artículo 3. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala no puede tener injerencia en la conformación, en la decisión que los sindicatos tomen para elegir a sus autoridades. Asimismo, son libres. ¿Qué son los estatutos? ¿Jóvenes ya ven ustedes derecho mercantil? Va, el próximo octavo semestre, el próximo año ustedes van a ver derecho mercantil 3, creo que va, ya van a ver sociedades. Ahí van a ver ustedes los estatutos cuando se conforma una sociedad anónima, son similares a los estatutos de un sindicato. Entonces, ahí en los estatutos se regula específicamente cómo se va a regir la organización. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando existe un interés por parte de los trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, y quieren una mejora, hablan con su patrono y le dicen, mire, fíjense que nosotros queremos una mejora de las condiciones. Perfecto. Entonces lo que se hace es suscribir un documento. Pero si el patrono dice no, ahí
ahí es donde Daniel decía, vienen los grupos coaligados. Lo vimos el día miércoles. Y esto, por favor, estudienlo bien, porque los grupos coaligados los vamos a ver en el desarrollo de esto. Pero los vamos a ver ya cómo actúan. No voy a explicarlo, por eso lo expliqué el día, dije el día miércoles que íbamos a hacer un repaso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces el patrón no quiere apoyarnos. ¿Qué son los conflictos colectivos de carácter económico-social? Simplemente son conflictos que se van a plantear. Si yo le digo a usted la palabra conflicto, ¿qué se le viene a la mente? Ley. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para pelear. Si yo le digo a usted discutamos, ¿qué se le viene a la mente? Pelea. Discutir, si buscan el diccionario de la Academia, ¿qué es establecer ponencias, es tener el contradictorio como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El conflicto colectivo de carácter económico-social son esas negociaciones que se van a dar entre patronos y trabajadores para poder mejorar las condiciones laborales. Pero las condiciones laborales no solo se refieren al tema económico, se refieren a las condiciones, sí, económicas, pero también sociales. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver físicamente un pacto colectivo de condiciones de trabajo? Tarea para el próximo miércoles. No, descarguen o todos me van a tener un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Busquen en las instituciones públicas o busquen ahí en el Google, ustedes que son tecnológicos. Pacto colectivo, ahí busquen. Y vamos a hacer un análisis y por favor, y si lo traigan, no vale punto, pero lo traigan. Lo voy a preguntar. Vean cómo está estructurado el pacto colectivo. Condiciones salariales, condiciones, mejoras de condiciones de salubridad y beneficios personales. Entonces, el pacto colectivo o una mejora, obviamente se va a dar en esa negociación. Pero ¿qué es lo que pasa si solo hay 15 trabajadores? Supongamos que solo son 15 trabajadores los que están buscando eso. Se plantea o se hace un grupo coaligado. Un grupo coaligado, ya lo vimos, ¿se recuerdan ustedes? Artículo 374, dijimos, ¿no? Es el grupo o es el grupo de personas que se unen con el ánimo de llegar a tener una negociación con su patrón sin llegar a ser un sindicato. Y tiene que estar formado o conformado por no más 3 personas. ¿Se recuerdan de eso? Y tienen que dar aviso entre los 5 días a la Inspección General de Trabajo conforme al artículo del 176. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no llegan a un acuerdo entre patronos y trabajadores, que a eso se le llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Arreglo directo, ¿se recuerdan? Ya nos vamos a la vía judicial y nos vamos a un tribunal de conciliación. Cuando me refiero a conflictos colectivos de carácter económico-social, salud, lo puede hacer un grupo coaligado o lo pueden hacer los sindicatos. ¿Y qué es lo que constituye este conflicto colectivo de carácter económico-social? Es la discusión, es el diálogo, es la manera que se tiene para poder platicar y llegar a un acuerdo con el patrón para poder mejorar las condiciones salariales. ¿Y cuál va a ser el resultado de haber entablado un conflicto colectivo de carácter económico-social si nos vamos en la vía directa? Ojo, escuchen la palabra vía directa. Aquí dije arreglo directo, grupos coaligados. La palabra clave de ustedes va a ser grupos coaligados, arreglo directo. Sindicatos, vía directa. ¿Va conmigo? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de haber planteado un conflicto colectivo de carácter económico-social si lo hacemos en la vía directa? La firma de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Ya?
¿Mando el mío? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Al haber firmado, al haber llegado a un acuerdo de un pacto colectivo, ya nos vamos a ir y vamos a ver en su momento, nos vamos al Ministerio de Trabajo y nos vamos a, yo les voy a hablar ese reglamento de homologación de pactos colectivos porque hay un procedimiento también que se tiene que dar para negociar una vía directa. Ya nos vamos y el Ministerio homologa. ¿Qué es una homologación, jóvenes? ¿Qué es una homologación? Lo que le venga a la mente. Lo que le venga a la mente. No me digan no. ¿Qué piensa usted que es una homologación? ¿Cómo? ¿Qué es una homologación? Y ahorita todos lo están buscando, imagino. Dice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el efecto de pacto en un día de tiempo. Sí, pero ¿qué es con sus palabras? ¿Qué es una Podría homologación? ser como que el Ministerio de Trabajo va a estudiar el pacto, el contenido del pacto. Que regula si la ley está violando alguna norma o laborales que pueda marcar la condición de las personas al momento de estar trabajando. Así es. ¿Alguien más que es una homologación? Aprobación o validación por una autoridad oficial. Así es. Es una aprobación, es una confirmación, es una validación por la autoridad estatal. Sí, precisamente ahí hablando en el derecho procesal guatemalteco está regulado en el artículo 52, párrafo 2 del Código de Trabajo, en el cual dice que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y, en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Usted que tiene el convenio 87, ahí lo tiene. ¿Cuándo fue que Guatemala lo ratificó? Yo creo que sí, solo déjame buscarlo porque sí está. ¿Y en qué año es el Código de Trabajo? ¿Qué decreto es el Código de Trabajo? Ya lo vimos. ¿Qué decreto es? 330. El 1 de mayo de 47. ¿Cuándo se ratificó el convenio? 41. ¿Por qué existe eso? Miren, ahí va otro punto. Entonces, yo siempre no, yo creo que nadie me quiere entrar a laboral. Pero, sí, y es bonito, la verdad es fácil. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde entra el juego el de la 3. Y el Ministerio de Trabajo ni siquiera tendría que homologar el pacto. O sea, si lo vamos a la letra per se como tal, claro, necesitan la validación de la entidad estatal. Pero tendría que decir, ustedes ya lo aportaron, ustedes ya lo vieron, ustedes lo respetan, parta sus hermanos, recuerdan de eso. ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Trabajo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí usted lo acaba de leer, artículo 52, establece que va a darse la revisión para ver si existe tergiversación. Entonces, ese es un buen punto de tesis, porque el Estado no tendría que estar homologando los pactos colectivos. No es que yo se me haya escapado el cable ni nada, sino simplemente son análisis que se dan, porque ¿qué es lo que está pasando ahorita? En la negociación. Ahí se está, y esto está en el convenio 98, ahí se está tergiversando la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque regularmente se recuerdan que les dije en qué área se da más la negociación colectiva ahorita, ¿pública o privada? Pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Trabajo, a partir del año 2016, el requisito esencial que está solicitando cuando se ingresa un pacto colectivo es el dictamen favorable de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas. Es entendible, pero no lo tendría que pedir. ¿Por qué? Porque si como Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Agricultura, yo digo que puedo dar fondos por 200 quetzales, yo tengo la capacidad financiera de hacerlo. Entonces, no tengo por qué venir y entregarle al Ministerio de Trabajo, que no tiene que tener una función monetaria, y decirle, mire, es que fíjese que sí. No sé si me siguen la secuencia.
Entonces, ahí se está tergiversando específicamente ese tema de la negociación colectiva. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado de una negociación? El pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que pasa si no llegamos a un acuerdo en la vía directa? Nos vamos a la vía judicial. ¿Y qué miramos en la vía judicial? Ya lo vimos el miércoles. Tribunales de conciliación y tribunales de arbitraje. ¿Y qué son los conflictos jurídicos o de derecho? ¿Qué se le tiene a la mente? Si los conflictos colectivos de carácter económico sucesivo. Cuando ya se está violando un derecho. Así es. Si estas negociaciones serán para constituir derechos, ¿qué dice esto? Simplemente es cuando ya está un derecho establecido en una norma y se está violentando, no se le está dando cumplimiento. Disculpen que sea tan insistente, pero si ustedes de verdad comprendieron conmigo ahorita estos dos temas, el curso ya se nos fue fácil y ya lo ganamos. Porque lo único que yo voy a hacer durante todo el semestre es desarrollar esto y esto. Pero a mí me interesa, disculpen tal vez, cuando el ser humano dice quiero, tengo o necesito, suena muy positivo. O sea, a ustedes, ¿qué les importa si yo quiero algo? Si necesito, a ustedes no les interesa lo que yo necesito. Y si les va a interesar, yo necesito que ustedes comprendan esto. Si ustedes me lograron comprender cuál es el contenido del derecho colectivo del trabajo, ya nos fuimos a todo el semestre. Entonces, con toda la confianza, por favor, comprendan. Entonces, me faltó esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si el pacto colectivo regula que específicamente vamos a dar un diferido, vamos a dar un bono 15, o un bono 16, o un bono X en el mes, o va a ser que lo conta el bono pescado, que se va en Semana Santa, ya está establecido en una norma. ¿Y qué pasa si el patrón no lo da? Ya hay un cumplimiento. Pero entonces no nos vamos a ir a los tribunales de conciliación. ¿Por qué? Porque los tribunales de conciliación, ¿para qué van a servir nada más? Para negociar un pacto. ¿Y los tribunales de arbitraje para qué van a servir? Para negociar un pacto. Entonces, porque aquí se van a crear derechos. Y aquí ustedes van a ver cuando les explique que hay pues este hecho y de derecho. Porque son tribunales. Cuando digo tribunal, ¿a qué me refiero? Tres. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo valer mi derecho y un derecho ya? ¿Cómo voy a hacer valer ese derecho ya establecido ante autoridad judicial? Por medio de una demanda a través de. Aquí nos vamos de regreso y nos vamos a un juicio ordinario laboral. Fácil y sencillo. Miren, yo tal vez tengo cara de bravo, soy bravo pues, pero yo soy a mí me gusta la confianza. Sí les quiero suplicar que con toda la confianza me digan si comprendieron esto. No lo volvamos a explicar, porque esto es la base. O sea, si ustedes no me logran comprender esto, por gusto es que yo me pare aquí y explicarles que el tribunal, que esto, si ustedes no lograron comprender es sencillo. Y no es porque no tengan la capacidad, porque el ser supremo nos dio un cerebro similar a todos. Bueno, para hacer análisis, para eso, a nosotros mismos les vamos a poder aceptarlo, pero nosotros, en nuestra idiosincrasia, comprendemos también. Pero si ustedes, a mí me empezó a hacer que voy a explicar de nuevo los conflictos de carácter económico social. sí, no, ustedes son el único valiente, profesor. ¿Qué son los conflictos colectivos de carácter económico social? Son esas negociaciones que se dan entre patronos y trabajadores para mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los conflictos colectivos de carácter económico-social
pueden ser llevados a la práctica a través de dos maneras. A través de dos instrumentos de donación colectiva. Uno, los pactos colectivos de cohesión de trabajo. ¿Y quién puede usar el pacto nada más? Sindicatos. Y los convenios colectivos de cohesión de trabajo. ¿Que quién puede negociar? Grupos coaligados, Los sindicatos. coaligados y los sindicatos. Pero regularmente en la práctica, ¿quién hace la negociación? Los grupos coaligados. Porque un sindicato no le va a servir negociar un convenio colectivo. Mejor nos vamos a un pacto colectivo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a ver acá? Acá vamos a realizar negociaciones. Yo creo que aquí todos reportaron esta sección que cómo se da la negociación de impacto. Yo les digo que se da negociación de artículo por artículo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el preaviso? ¿Cuántos días le dan a la mujer que está en el estado de gestación? 30 y 54, ¿de acuerdo? ¿Y ustedes creen que es válido que un pacto colectivo se regule 45 y 65 días? El código regula 30 días previos y 54 días después. Y en un pacto colectivo, ¿ustedes creen que es válido que se regulen que ya no van a ser 30 días previos para que ella se haga, sino 45? Y después que ya no regrese a los 54, sino a los 65. Si el sindicato lo propone y la empresa acepta, pues está bien. Así es. Es válido. ¿Cuántos días le dan a los hombres cuando nace su hijo? 3. Y si en el pacto regula que le van a dar 10, ¿ustedes creen que es válido? Porque mejora las condiciones de trabajo. Entonces, todo esto se va a realizar en lo que denominamos los conflictos colectivos de carácter económico-social. Por ejemplo, los grupos coaligados y el sindicato se van a tomar dependiendo de la cantidad de personas. O sea, si solo son grupos coaligados, o son grupos de sindicato, ¿cómo es? No necesariamente. Eso hoy vamos a leer los sindicatos, ¿verdad? Dijimos que íbamos a hacer sindicatos, ¿de acuerdo? Un grupo coaligado se va a dar, no es que sean muchos, porque por ejemplo en San Juan de Dios, en salud, en el Ministerio de Salud hay hasta donde yo tengo entendido 58 sindicatos y hay como 5 o 6 grupos coaligados. O sea, no necesariamente se tiene como tiene la mayoría. Lo que pasa es que va a depender de la necesidad del asunto, por decirlo así. Es decir, si yo no me interesa construir un sindicato, y lo que quiero nada más son mejoras, era un grupo coaligado. Pero ¿por qué no lo hacen en Guatemala? Porque regularmente si nos vamos a un grupo coaligado, ya vamos a ver las diferencias de un grupo coaligado y un sindicato. El grupo coaligado, la organización de empresas, lo tiene personalidad y responsabilidad jurídica. Las personas que lo conforman no gozan de la autoridad. Entonces, si no se haga una negociación de grupo coaligado, pues supongamos que el patrón no dice no, se van a la vía judicial. ¿Y hasta dónde pueden llegar los grupos coaligados nada más? Se olvidó que se doctor. ¿Recuerdan? Después de aquí ya no pueden pasar. ¿Por qué? Porque para irse a un tribunal de arbitraje obligatoriamente es para negociar pactos colectivos. ¿Y quién puede negociar un pacto colectivo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Finaliza el conflicto y los grupos coaligados gozan de la movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el patrón? Gracias. Entonces, por eso es que regularmente los Entonces, siguiendo la explicación del compañero, nos vamos a un conflicto colectivo, pero lo podemos negociar si son grupos coaligados por medio del arreglo directo y si son específicamente sindicatos por la vía directa. Si tenemos un acuerdo, pues obviamente se firma el pacto colectivo, se firma el convenio colectivo, dependiendo de quién sea, y nos vamos a Ministerio de Trabajo. Vamos a ver el procedimiento también. Y si no llegamos a ningún acuerdo, nos vamos a la Tribunal de Conciliación con los dos. Pero a este formal, ¿estamos claros? Licenciado, usted dijo que en el Tribunal de Conciliación solo se reclaman derechos.
el Tribunal de Conciliación se reclaman los derechos. No. El Tribunal de Conciliación, cuando leamos el epígrafe, cuando estemos viendo eso, la ley regula el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Los tribunales de conciliación y arbitraje únicamente van a tener la función para constituir derechos a través de un convenio colectivo o un pacto. Cuando ya se da, no digo cuál es su nombre, no es de su compañera, María José, ya lo dijo María José. Cuando se da un conflicto colectivo, un conflicto jurídico de derecho, ya es cuando existe un derecho establecido. O sea, ya pasamos de esta fase. Pero esta fase de los tribunales de conciliación y arbitraje solo para cuál va a ser su función nada más. Constituir derechos. Entonces no nos podemos ir aquí. Nos tenemos que ir obligatoriamente a un juicio de conocimiento. ¿Y cuál es el único juicio de conocimiento? ¿El regula el Código de Trabajo? Ya vieron que está fácil. Está. ¿Comprendieron eso? ¿Seguros? Si les digo que lo pasen a explicar, no es que yo quiera insistir en esto, pero es que si de verdad no me convencen esto, ¿va? No hay diferencia en los conflictos de carácter penal y el conflicto social, ahí se crea o se mejora tal vez derechos de los trabajadores y en los conflictos jurídicos los derechos ya están construidos en una normación. Así es, todo eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo cada institución. Pero ahorita a mí lo que me interesa es que ustedes desde ya me comprendan cuál es el tema, porque qué es lo que pasa con estos alumnos. Ya vamos terminando el conflicto colectivo y científico, que de verdad no entiendo cuál es el sentido. Esa pregunta me la tienen que haber hecho, me la tuvieron que haber hecho en la segunda o tercera clase. Pero por temor, miren, aquí no es una clase. Pero yo tengo la oportunidad de examinar privados. Y el examen privado es un examen de nervios. Entonces, si ustedes están estudiando derecho, ¿para qué es? ¿Para qué están estudiando derecho? ¿Y qué es el abogado? ¿Qué es abogado? ¿Para qué están estudiando derecho? Alguien que me busque en su Google es abogado. ¿Y qué se necesita para abogar? Conocer. Y si conocemos, ¿qué más necesitamos? Saber expresar. Saber expresar. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, ustedes ahorita. En unas 45 minutos ya empiezan todos. ¿Qué es lo que necesitamos? Hablar. Yo les ruego, les suplico que hablen, por favor. O sea, yo les dejo la forma de dar cátedra de constituyente y todos los naturales, pero en esta clase sí necesito. Necesito que hablen. Quería hacer una petición, pero ya queda criterio de usted y a los compañeros. ¿Será que puede volver a explicarnos? ¿Pero qué necesita que les explique? Derecho laboral 2. Derecho laboral. Mire, yo lo puedo explicar 40 veces. La cosa es que me pongan atención y que de verdad me comprendan. Porque esta es la base. O sea, ¿qué es lo que necesita que le explique con toda confianza? Va. ¿Qué entendió usted por la división de clasificación del derecho de trabajo? Aquí vamos a hablar todos. ¿Qué entendieron por la división de clasificación del derecho de trabajo? Sí. Pero ¿cómo se divide el derecho procesal del trabajo? Individual y colectivo. Vamos a ver. El derecho individual, ¿a qué se refiere? Conflictos entre patrón y trabajador. De forma individual. Y ahí vamos al primer punto. Y la gran diferencia también, que esto se iba a mencionar hasta después, pero una definición,
derecho individual de trabajo se va a dar a través de un juicio ordinario laboral para reclamar derechos que ya están en una norma. Y regularmente, ¿cuál es esa norma? El Código de Trabajo. Entonces se va a dar cuando finalizó la relación laboral. Porque todos los bancos a un juicio ordinario laboral cuando ya hemos sido despedidos, ¿o no? Y la gran diferencia con el derecho colectivo es que se va a dar durante la relación laboral. Porque ¿de qué me sirve a mí venir y pelear para que nos den un aumento en la empresa de 5,000 mensuales si ya no voy a estar trabajando? No tiene lógica. ¿Vamos a ir, compañero? Entonces, el derecho individual nos vamos por una norma establecida. Pero ¿cómo hago yo como usuario para decirle al juez, señor juez, no me pagaron la indemnización que regula el artículo 82, ni me pagaron los daños y perjuicios, pero no me pagaron la indemnización que regula el artículo 82, ni el bono 14, ni el aguinaldo, y por lo tanto, no me pagaron la indemnización, usted tiene que declarar que me paguen los daños y perjuicios que establece el inciso B del artículo 78. ¿Cómo hago yo para pedirle eso al juez? Por medio de una demanda a través de un juicio de conocimiento. ¿Qué clases de juicio de conocimiento existen en civil? Ordinario, sumario. Sí. Y en derecho de trabajo solo tenemos el Ordinario. Entonces, ¿qué pasa si vengo yo y ya gané la demanda? Claro, se pasa a segunda instancia, presentan amparo, apelación de amparo, y ya pasan unos 5 años y estamos vivos. Y todavía mi ex patrono no me quiere pagar. Juicio ejecutivo laboral. Entonces, eso comprende el derecho individual de trabajo. ¿Estamos? ¿Qué dice sentencia? ¿Qué dice? Condenatoria. No está en el semestre pasado. No, esto ya lo tenemos que saber, muchachos. O no lo sabemos. No podemos saber por el semestre pasado. Ya lo sabemos. ¿Estamos bien ahí? ¿Seguro? Derecho colectivo. Derecho colectivo del trabajo. ¿Qué se divide las dos divisiones de derecho colectivo del trabajo? ¿Cuáles son? ¿No? Conflictos colectivos de carácter económico social. ¿Qué es el derecho colectivo, el derecho procesal colectivo de trabajo? Es ese conjunto de normas jurídicas, principios que van a regular los conflictos que se suscitan como ocasión del trabajo entre sindicatos de patronos o trabajadores para poder llegar a un acuerdo. Es decir, aquí estamos hablando que se va a dar durante la relación laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que estaba explicando. Hablo con mi patrón y le digo, mire, pues se quiere decir porque nos eche la mano, pues, o sea, estamos ganando muy poco. Está bueno, pues, vamos a hacer una mejora salarial y si eso pasa, ¿qué pasa si hay un sindicato en la empresa? Claro, hay un sindicato en la empresa y dicen es que ya llevamos años que nos aumentan, o como dice el compañero Daniel, ¿verdad? Y ya hay un pacto colectivo establecido y queremos que en el pacto colectivo dice que nos van a dar de bono 1,000 quetzales cada 6 meses, ahora no queremos 1,000, no queremos 1,500, o queremos que nos den gasolina, qué sé yo. Entonces hablamos con nuestro patrón y le dice que queremos que nos mejore el artículo 4 del pacto colectivo. O dice que queremos que se cree una norma en donde nos van a dar bono. Perfecto, planteamos una propuesta. Esa propuesta sería proyecto del pacto colectivo. Y lo vamos a hacer a través de la vía directa. La vía directa. Pero ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Ahí ya nos vamos a la vía judicial. Y en la vía judicial nos vamos a un tribunal de conciliación, que lo voy a explicar en su momento. Y si no llegamos a un acuerdo en el tribunal de conciliación, nos vamos a un tribunal de arbitraje. Ojo, todo lo que yo estoy explicando acá no me lo inventé yo. Eso está en los códigos. Ustedes también tienen que, yo ya estoy poniendo el 50% de conocimiento
de ustedes. El otro 50% ustedes lo van a adquirir. ¿Y cómo? Leyendo. Investigando. ¿Cuál es una de las funciones del abogado? Entonces no se queden con lo que les digo. Entonces nos vamos a un tribunal de conciliación o de arbitraje, ¿entiendes? Licenciado, vamos a ver. Entonces, los conflictos colectivos de carácter económico, social, se hace internamente. O externamente. Los grupos, como ya sea con grupos privados o con sindicatos, ahí participa la Inspección General de Trabajo. No, ahí no. Y lo que dijo de la vía directa, y eso no es la vía directa es para pactos colectivos, arreglo directo, grupos cualificados. En la Inspección General de Trabajo únicamente va a participar cuando se va a notificar en la vía directa el proyecto de pacto colectivo. Eso ya lo vamos a explicar en su momento. Pero yo lo que pasa es que recuerden que el ser humano piensa las cosas de una manera, las dice de otra manera, y quien se siente ser lo dice de otra manera. Las preguntas que ustedes tienen las voy a aclarar todas cuando ustedes estén hablando esto. Para mí lo que me interesa ahorita es que se les quede atasque la carrocería del derecho procesal colectivo de trabajo. Ya las partes internas, doctor, ya lo voy explicando, pero si ustedes no se saben el chancacán o la carrocería, ¿me explico? ¿Quedó claro? ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, si los conflictos colectivos de carácter económico social, si se busca la mejora del salario de los trabajadores, pero se está buscando que se está violentando lo que es la jornada laboral? ¿Qué estaría dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social o de un carácter colectivo de... Si hay un pacto colectivo, pues vamos. Si hay un pacto colectivo que ya tiene establecidas esas normas, se está dando cumplimiento al pacto. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Sí, exactamente. Pero si no está reglamentado, lo tenemos reglamentado, ¿dónde lo tenemos que ir? Así es. ¿Los conflictos jurídicos son solo específicamente a las relaciones de pacto o pueden ser relaciones a relaciones internas? Los conflictos colectivos de carácter, los conflictos jurídicos o de derecho se van a presentar cuando existen violaciones a las normas establecidas en los instrumentos de normación colectiva. ¿Y cuáles son los instrumentos de normación colectiva? ¿Ya está claro cómo hablar esto? Si entendieron todo eso, ya tienen ganado el 60% del curso. ¿Qué nació primero? ¿El derecho individual de trabajo o el derecho colectivo de trabajo? Derecho colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿qué colectivo? Porque en la historia se ha visto de que, bueno, en primer lugar, en la mayoría de empresas de antes no solo había un trabajador, sino que habían varios, y a todos los trataban muy mal. Entonces todos se unían en contra de la familia que tenía poder sobre ellos, ¿verdad? Y se levantaban y luchaban por eso. Pero siempre ha sido como un tipo de club. O sea, hubieron muy pocos casos donde una persona se levantara contra el jefe. E incluso si solo era una persona, se juntaban con personas como por ejemplo los extranjeros, que a veces eran esclavos, pero ellos tenían una colectiva, ¿verdad? Para emanciparse y sobre todo eso. Así es. ¿Ustedes saben de dónde viene aquella premisa o aquel aforismo que la unión hace la fuerza? ¿La han escuchado?
¿De dónde creen que viene? ¿Cómo? Historia. Obviamente aquí no lo van a dar historia, sino se lo paso al silencio y lo terminamos. Pero yo les invito a que leamos. Entonces al final la unión hace la fuerza, porque dice María José. No es lo mismo que venga uno y diga, mire, pues, si te vas, pues, si no te gusta, bueno, ahí pasa la realidad. Miren, yo les dije a ustedes creen que el contrato de trabajo es un contrato. ¿Qué es un contrato? 521, 525 el Código Civil. ¿Qué es un contrato? ¿Qué más? Que crea, modifica o distingue obligaciones. ¿El contrato de trabajo es un acuerdo voluntario? ¿Por qué? Los dos están de acuerdo. Si usted, yo voy a su empresa y usted tiene a alguien contratado para asesor jurídico, le digo, mire, fíjese que yo soy catedrático universitario y usted todo lo tiene ahí que va a pagar 6,000 quetzales. Y yo le digo, fíjese, ¿cuál es su nombre? María José. También María José. Mire, María José, fíjese que doy clases y esto, y usted no puede pagar cosas, ¿qué me va a decir usted? Si quiere, bueno, eso, si no hay 38,000 más. Entonces es un acuerdo voluntario. ¿Por qué? Porque se pone la voluntad de uno sobre el otro. Pero hasta cierto punto sí, porque si él no está de acuerdo, no lo va a aceptar. Ajá. Pero si tengo necesidad, ¿qué voy a ¿Está de hacer? acuerdo entonces? Ahí es donde viene el análisis, que no necesariamente el contrato de trabajo es un acuerdo voluntario, se lo pone. O sea, y regularmente eso pasa. Miren, ahí ya nos vamos, ya dejemos a un lado la teoría y nos vamos a la práctica. Todos los días ustedes vean, no sé, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en las mañanas, pero vean todos los días o vean las noticias, así va los más cuando vean los urbanos, pero el metro va saturado porque obviamente las personas necesitan ingresar a trabajar en un horario. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellas familias que tienen, claro, yo respeto y no quiero que me interprete porque tiene que haber mucha planificación familiar y qué sé yo, pero que tienen 3 o 4 niños que están pagando su arriendo, que están pagando su casa y que viven obviamente de su salario, no nos podemos dar el lujo de decir, mire, no puede pagar más, si quiere, bueno, si no hay 40 más. Entonces, regularmente eso pasa. Entonces, el contrato de trabajo, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, claro, eso es lo que yo pienso, pues, eso es admisión. Ustedes van a ser abogados y ustedes tienen su libre criterio. Y eso es lo que se discute en los tribunales. Si usted es juez, yo voy a llegar a convencerla a usted con mi discurso. ¿Se recuerdan que explicamos que era una ponencia? ¿Qué es una ponencia? La exposición, o sea, exponerle a la juez o al juez que yo tengo razón en el punto de derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una sola persona no lo hace. Yo les rogaría, no sé si al fin lo logré convencer de conocer los tribunales de trabajo. No. No sé, esto una vez. Vayan, por favor, a la zona 10, conozcan la torre de tribunales o el Centro de Justicia Laboral, gracias. Entonces, y ahí está establecido cuántas demandas reciben diario. O vayan ustedes a la Inspección General de Trabajo y tuve una audiencia ayer, y miren, eso se mantiene así. ¿Por qué creen ustedes que se mantiene así? Por muchas violaciones que se dan, por muchos despidos justificados e injustificados. Por ejemplo, ayer me habló mi cliente que trabaja para una aseguradora desde 2003. Ha dado todo, claro, pagaba su salario, estaba bonito, y me dice, mire, fíjese que me despidieron, no me dejaron sacar nada, de 2003 para la fecha, 21 años trabajando, claro, me van a sacar el funcionario, pero no le pagaron nada, y era un gerente regional. Entonces, ¿por qué no les pareció? Según él, pues, porque hicieron que dar papeles, porque obviamente ahí les pagan por productividad y también por comisión, y él logró colocar cuántos millones durante el primer semestre, que eso implicaba pagarle a él casi una cantidad bonita de dinero, pero el asegurador no podía no se las paga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente están esas relaciones. Entonces, una sola persona obviamente no puede venir y hacer la fuerza.
Estoy hablando en la doctrina cuando me refiero a sindicatos, no estoy hablando de la realidad. La realidad es otra, ¿va? O sea, ahí investiguen ustedes, se saquen su propio criterio. Entonces, ¿para qué se formaron los sindicatos, jóvenes? ¿Cómo? ¿Para qué se formaron los sindicatos? Mejorar las condiciones de trabajo. Sí, pero ¿qué es un sindicato? Un sindicato sería un grupo de trabajadores que se reúnen para poderle hacer frente al empleador en la desigualdad que tienen de relación laboral, en la cual los trabajadores exigen prácticamente la igualdad de condiciones que se debería de tener en una empresa. ¿Alguien más? Fíjense ustedes que yo tengo la oportunidad de tener muchos tiempos y les digo a algunos de los muchachos, ¿por qué no forman una escuela de formación sindical? ¿Saben ustedes para qué es una escuela de formación sindical? Ahí está. Y para poder enseñar a la gente para qué es un sindicato y cuáles son los beneficios de tener un sindicato, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. ¿Y qué creen que me contestan algunos? En Guatemala no leemos, entonces ¿qué hacemos? Solo había una escuela de formación sindical en Quetzaltenango, que es la escuela de formación sindical Manuel López Larraga, que ahí está sobreviviendo. Pero ¿cuántas escuelas de formación? Investiguen cuántas escuelas de formación sindical existen en Guatemala. Y me lo dicen el viernes. No me lo digan ahorita. Investiguen cuántas escuelas de formación sindical. ¿Por qué? Por eso, yo estoy explicando la doctrina. No estoy explicando la práctica. La práctica es la de realidades grandes, pues. Entonces, porque son intereses. ¿Qué significa? Aquí se recuerdan ustedes, yo tengo un problema con mucho. ¿Qué es el tripartismo, jóvenes? Históricamente se ha desarrollado el tripartismo. Los sindicatos tienen una fuerza muy grande en todos los regímenes de gobierno. No me voy a ir muy lejos. Yo les recomiendo, ¿quieren de aquí ver su TikTok todos los días? Ya saben a dónde voy. ¿Cuánto tiempo lo miro? ¿Cuánto ves su Instagram? ¿Cuánto tiempo lo mira? Facebook ya no lo utilizan mucho. ¿Cuántos ven YouTube? Les voy a dejar una tarea. Lean, vamos, ustedes quieren leer en cualquier país, pero la función de los sindicatos, ya lo hablamos de los martes de Chicago, se recuerdan ustedes, los compañeros allá en Francia, pero para no ir tan lejos, vamos a tomar 3 o 4 países. Si quieren Colombia, no porque yo le digo, que ustedes vean. Si quieren México, México es un referente muy fuerte. México es un referente muy fuerte. ¿Qué pasó ayer en México?